Se lo decíamos, a ver, vamos a imágenes en vivo, está hablando el presidente Piñera y la inauguración del hospital Dr. Eduardo Schroeder ahí en Puerto Montt. Vamos. De salud de nuestro país. Sabemos perfectamente bien que este hospital tiene 4 edificios y se va a inaugurar en 4 etapas. Un hospital que ustedes lo están viendo, 111.000 metros cuadrados, más de 4 veces lo que era el actual hospital base regional de Puerto Montt. Y se inaugura por etapas. Este hospital tiene 4 edificios que están perfectamente integrados e interconectados. El primero es el servicio de ambulatorio y de servicios generales, que es el que ya está funcionando y que por sí solo tiene una superficie mayor que lo que tenía el hospital base regional de Puerto Montt. Pero también tenemos el edificio quirúrgico, el edificio de hospitalización, el edificio ambulatorio y el edificio de servicios generales, que nos van a permitir contar por fin con un hospital como esta región, y no solamente la región de los lagos, porque este hospital también va a prestar servicios a toda la macro zona sur, como la gente necesita y merece. Yo quería compartir con ustedes una reflexión. En este hospital que estamos inaugurando, esta de primera etapa, que por sí solo tiene 27.000 metros cuadrados, vamos a poder cumplir con un compromiso que asumimos cuando llegamos al gobierno. Cuando llegamos al gobierno nos enfrentamos con 3 terremotos en materia de salud. El primero, el 27F, mañana conmemoramos 4 años de esa madrugada en que las fuerzas de la naturaleza se dejaron caer con tanta destrucción y con tanta fuerza sobre nuestro país. Ese 27F produjo un efecto devastador en nuestro sistema de salud. Prácticamente 1 de cada 3 hospitales fue destruido o quedó severamente dañado. Y ese fue el primer terremoto que debimos enfrentar, pero no fue el único. Había un segundo terremoto silencioso que se venía incubando hacía mucho tiempo, que era el terremoto de la obsolescencia. La inmensa mayoría de nuestra infraestructura hospitalaria era de la década de los 50, los 60 y los 70, y ya estaba cumpliendo su vida útil. Y habíamos postergado la necesaria inversión para renovar, modernizar y establecer una infraestructura hospitalaria propia del siglo XXI. Ese segundo terremoto también sentíamos que teníamos que enfrentarlo. Pero había un tercer terremoto, y tal vez este último el más grave, porque en nuestro país no teníamos hábitos ni costumbres que condujeran a una vida más sana y en consecuencia más plena y más feliz. Yo recuerdo cuando nos reunimos con el ministro Mañalich y analizábamos la situación de salud en nuestro país. Chile era un país que estaba envejeciendo, producto de una caída en la natalidad y un aumento en la expectativa de vida. Y ese envejecimiento, todos sabemos, genera nuevos y gigantescos desafíos en materia de salud, porque no es lo mismo atender a una población joven que a una población de mayor edad. En el primer caso son enfermedades que se pueden tratar y curar. En el segundo caso normalmente son enfermedades crónicas que se tienen que tratar en forma permanente. Y a eso sumábamos que nuestro país no tenía buenos hábitos y buenas costumbres que fomentaran una buena salud. Por eso nos propusimos cambiar la filosofía y decirles que más allá de los hospitales, los consultorios, más allá de los médicos especialistas, el principal responsable de la salud de cada uno de nosotros somos nosotros mismos. Por eso quisimos cambiar la cultura de vida de nuestros compatriotas a través de un programa que se llama Elige Vivir Sano. Elige, porque es responsabilidad de cada uno tomar o no tomar una decisión que conduzca hacia una vida más sana. Cuando uno es joven, el cuerpo resiste mucho, pero a medida que uno va acumulando años, nos empieza a pasar la cuenta. ¿Cuál era el diagnóstico? Un país en que 4 de cada 5 chilenos eran sedentarios y no practicaban ningún deporte ni hacían ningún ejercicio. Un país
en que teníamos malos hábitos alimentarios, demasiadas grasas saturadas, demasiadas azúcares, sales, comida chatarra, poca fruta, poca verdura, poco pescado. Un país en que casi la mitad teníamos síntomas claros de obesidad, en que más del 40% era adicto al tabaco, en que un porcentaje muy grande también tenía dependencia del alcohol. Todo eso mostraba un cuadro que hacía necesario y obligatorio tomar el toro por las astas e intentar cambiar el rumbo y el destino en materia de salud. Y lo hicimos. Y ese programa de salud comprendía muchas materias. Por de pronto, renovar nuestra infraestructura hospitalaria, reconstruir los hospitales, consultorios, centros de salud familiar que habían sido destruidos por el terremoto, renovar y modernizar aquellos que habían caído en la obsolescencia, pero además de ello, llenar el déficit de infraestructura de salud que arrastrábamos desde hacía décadas. Por eso nos planteamos un programa extraordinariamente ambicioso de inversión en materia de infraestructura de salud. El doctor Mañalich ya nos contaba, hemos ya terminado y entregado 27 nuevos hospitales para Chile. Están en pleno proceso de construcción o diseño 44 nuevos hospitales para Chile. Y hay 6 más que están también en el proceso de elaboración de sus bases para crear esa infraestructura de salud que el país necesitaba y que el terremoto, la obsolescencia, nos habían, en cierta forma, quitado. Pero además de eso, porque no basta con infraestructura de salud, y me refiero a hospitales, consultorios, centros de salud familiar. Cuando llegamos al gobierno, teníamos un déficit de 4.000 médicos especialistas. Y la capacidad de formación de médicos especialistas de nuestro país era aproximadamente 1.100 médicos especialistas cada 4 años. Y por tanto también, tomando en consideración que además de la infraestructura en salud, además de la inversión en tecnología y equipamiento, hemos duplicado la inversión pública en infraestructura y equipamiento de salud respecto al gobierno anterior. Se requería también hacer frente a ese déficit de médicos y especialmente médicos especialistas. Y por eso nos propusimos multiplicar por 4 la capacidad de formación de médicos especialistas, y les puedo decir que en estos últimos 4 años hemos sido capaces de formar 4.000 nuevos médicos especialistas para Chile. Y no solamente formarlos. Ustedes saben, un médico especialista es muy necesario, pero no se compra en una farmacia. Formar un médico especialista toma 3 a 6 años y le cuesta al Estado del orden de 100 millones de pesos cada uno de ellos. Y por lo tanto no solamente formamos a estos nuevos 4.000 médicos especialistas, sino que establecimos en sus contratos algo muy importante, porque no queríamos que el Estado los formara y que terminaran en la salud privada y en la región metropolitana. Queríamos que estuvieran en la salud pública y en las regiones donde el déficit era de mayor intensidad. Y así se estableció en sus contratos. Pero además de la infraestructura, del equipamiento, de la tecnología, de la formación de médicos especialistas, también tuvimos que enfrentar otros desafíos en materia de salud. Por ejemplo, cuando llegamos al gobierno, 380.000 chilenas y chilenos, que de acuerdo a la ley tenían garantía de una atención oportuna y eficaz por la garantía Auge, esa garantía solamente estaba en el papel, pero no en la realidad, que es lo que importa. Y nos propusimos terminar con las listas de espera Auge. Y lo logramos, porque hoy día pusimos al día las listas de espera Auge, prestando cientos de miles de atenciones, operaciones de cadera, operaciones de artrosis, operaciones oftalmológicas a chilenas y chilenos que a veces llevaban décadas esperando. Y también nos propusimos reducir significativamente los plazos de espera por las enfermedades no Auge, y estamos trabajando intensamente en ello.